Bueno, vamos a abrir a Hebreos capítulo 11. Vamos a tratar de terminar este capítulo en esta noche. Hebreos capítulo 11, los versículos 35 al 40. Todavía nos queda un año más en hebreo, no se preocupe. Que ya todos tienen ya el pasaje. Seguimos escuchando de ejemplos que acuerden que lo que el autor está haciendo es animando la fe de estos lectores, pero es palabra inspirada por Dios también para animarnos a nosotros, porque los cristianos en todos los tiempos de la vida, todos tenemos necesidad de ser fortalecidos en la fe. Unos han pasado otros tipos de persecuciones, pero todos tenemos necesidad de ser fortalecidos y de escuchar, aparte del poder que nos da el Espíritu Santo, de podernos mantener en Él. Al escuchar todos estos ejemplos, créalo o no, va obrando en nuestro interior, de saber de que fueron personas como nosotros, ninguna diferencia, con las mismas cosas, las mismas herramientas a la mano, y sin embargo pudieron salir vencedores en sus luchas. Mira como dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esta frase, las mujeres recibieron sus muertos, pudiéramos mencionar, ya la hermana precisamente hoy mencionó casos que lo refleja el Nuevo Testamento, pero pudiéramos pensar en dos casos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes se recuerdan de la pobre viuda de Serepta con el profeta Elías, una historia que se encuentra en Primera de Reyes 17, del versículo 17 al 24. Pero también estaba la rica de Sunem con el profeta Eliseo, y las dos recibieron a sus hijos resucitados. La historia de la rica de Sunem encontré muy interesante, porque esta era una mujer estéril, dice su marido era ya viejo, y Eliseo le profetizó que ella iba a salir embarazada. Inclusive ella le dijo, pero te estás burlando de mí, porque ya para ella, como le pasó a Sara, ¿se recuerda? Bueno, el caso fue que salió embarazada y dio a luz a su niño, pero dice que cierta vez se encontraba el niño, de buenas a primeras se queja de un dolor de cabeza, ella lo sienta en sus piernas y el niño murió. Son ejemplos de fe. Fíjense, las mujeres recibieron sus muertos. Ustedes ya se pueden imaginar la angustia, el dolor de esta madre, su único niño, ¿okay? Y que le haya pasado eso. ¿Qué hizo ella? ¿Se desesperó? No. Dice, según la historia, y usted la puede leer después en su casa, la lee en Segunda de Reyes 4, los versículos del 17 al 37, una historia muy bonita. Dice que agarró su muchacho, se fue para el Monte Carmelo, porque ella sabía allí que allí estaba Eliseo, entró, lo puso en la cama de su cuarto y salió. Y dice que Eliseo oró, el niño fue resucitado y se lo entregó vivo. Son casos de cómo obraron en fe. Bueno, nosotros sabemos que a Dios lo quiso así, porque nada ocurre que Dios no quiera, pero Dios quiso vindicar la fe de estas dos mujeres. Más bien, en el primer caso, la fe era más de Elías que de la mujer. Dice que la mujer era extranjera, porque Serepta es un pueblo de la costa del Mediterráneo, se encuentra entre Tiro y Sidón. Y cuando el hijo murió, esta señora pensó que fue por causa de la visita del profeta, como que esto venía por juicio de Dios. Entonces, cuando ella se expresa así de esa manera, fue que Elías oró.
Dice, se puso sobre el niño y el niño recuperó la vida. Así más bien fue la fe de Elías. Pero en el otro caso, hermano, fue la fe de esta mujer. ¿Okay? Ella era israelita y vemos cómo ella actuó de ir inmediatamente y ponerlo en las manos de Dios. Al ponerlo en las manos del profeta, era como si lo pusiera en las manos de Dios, porque ellos sabían que los profetas representaban a Dios. Así que podemos ver aquí la diferencia que hay entre cuando la persona es criada en el temor de Dios y cuando no lo es. Ahí vemos una extranjera, cuando le sucedió lo que sucedió, ella ni pensó en vamos a orar, ni vamos a llamar a Eliseo, ni nada de eso. Más bien lo que hizo fue prácticamente decir, esto nos ha venido por juicio. Pero la otra, que estaba criada en el temor de Dios, corrió inmediatamente a donde estaba el Señor. Quiere decir que ahí se ve la diferencia de cómo reaccionan los cristianos ante los problemas que nos trae la vida de una manera diferente al mundo. Bueno, no podemos quedarnos solamente en esa pequeña frase. Dice la otra frase que le sigue, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Esta frase, no fueron atormentados, la forma particular de tortura que aparece aquí en el griego, se está refiriendo a ser estirado en el potro de tormento. Yo pude ver esto en algunas películas que han hecho así de esos tiempos, ¿no? De cómo peleaban y cómo los ponían en esto, los amarraban de las 4 extremidades y jalaban por los 4 lados hasta que todos los huesos se quebraban. Y dice que también los mataban a palo. Estando ellos ahí en esa situación, los mataban a palo. ¿Okay? ¿Por qué se menciona esto así? Les digo esto porque en español para nosotros es otros fueron atormentados, pero lo que aparece en el griego es esta forma de tortura, ¿okay? De ser puesto así en esa manera. ¿Y qué ejemplos tenemos de eso? Este fue el castigo que recibió Eleazar en los días de los macabeos. Él prefirió morir antes de comer comida ilegal. Fíjense para que ustedes vean. Hermano, hoy realmente se vive, por eso que vemos la tibieza de la iglesia. Hoy se está viviendo un cristianismo tan, pero tan barato. Esa es la palabra que lleva. Barato. ¿Okay? Porque la Biblia lo que está es repleta de casos de personas que prefirieron morir antes de hacer algo que fuera ofensivo para Dios. La historia de Eleazar, aunque no la tenemos aquí en la Biblia, pero sí la relata Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículos 19 y 28. ¿Okay? Para que ustedes entiendan un poquito de lo que estamos hablando aquí, cómo fueron atormentados, y dice, prefirieron la resurrección en el sentido, decir, yo voy a morir porque yo sé que yo voy a resucitar. ¿Ve? Esa es la fe de lo que se está hablando aquí. Estas personas prefirieron la tortura y la muerte antes de transigir con los pedidos idolátricos de Antíoco Epifanes. ¿Ustedes saben quién fue Antíoco Epifanes? No le vaya a poner ese nombre a su hijo. Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes era un rey de Siria. ¿Okay? Él más que todo fue conocido por ser quien profanó el templo, por sacrificar cerdos en el altar de Dios. ¿Okay? Él más o menos reinó entre los años 175 al 164 antes de Cristo, y él hizo devastación en Jerusalén. Este caso de Eleazar es solamente uno de miles, fueron miles los judíos que él mató. Vendía a las mujeres y a los niños, destruyó los muros, saqueó la ciudad, y fue que erigió en el mismo templo, erigió una estatua a Júpiter.
Y entonces ahí fue donde él sacrificó cerdos, profanando el templo. Otra de las cosas que él trató de hacer fue helenizar prácticamente a todo lo que era su imperio. ¿Usted entiende lo que es helenizar? ¿Okay? Es convertir a las personas a la cultura griega. ¿Okay? Más bien lo que era el idioma, las costumbres y todas estas cosas, helenizar. Que recuerden bien que todo esto era contrario a las costumbres y las normas religiosas del judío. Entonces, hubieron judíos que sí lo aceptaron todo aquello, ¿okay? Pero hubieron otros que no. Y entonces fue lo que provocó la rebelión de los macabeos, que ellos llegaron a tener la victoria, y precisamente por eso se celebra la fiesta de la dedicación del templo, por cuando ellos obtuvieron la victoria, los macabeos, contra esto. Inclusive Daniel profetizó, o sea, la Biblia no menciona a Antíoco Epifanes, pero la Daniel profetizó acerca de él, porque ustedes saben que si esto ocurrió entre los Nuevos Testamentos, hubieron 400 años de silencio entre uno y otro. Entonces Antíoco Epifanes no está en el relato bíblico, pero sí está en profecía, en Daniel 11, versículos 21 al 39. Pero el caso fue que miles dieron sus vidas solamente por no caer en idolatría. Solamente por eso. Eso es un acto de fe. ¿Okay? Seguimos, dice el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Al escuchar esto, los lectores no tenían que irse tan lejos. Ellos podían pensar en su propia comunidad, porque de entre ellos mismos ya habían casos que ya estaban sufriendo de vituperios, de azotes, de prisiones. ¿Se recuerdan el problema que se les presentó a los apóstoles con las viudas? De que no daban abasto, por eso fue que surgió el diaconado. Es que estaban quedando tantas viudas debido a la persecución y debido a que morían muchos. Había muchas viudas dentro de la iglesia. Casi les era imposible mantenerse al tanto de todas ellas. Es decir, que la persecución comenzó en la iglesia. Ya cuando ya se está escribiendo Hebreos, ellos se familiarizaron con estas palabras: vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Y estas palabras les servían de ánimo, porque si ellos tenían que pasar por esto, por lo menos sabían que no eran los únicos, que habían habido muchos más que sufrieron estos vituperios. Dice el 37, fueron apedreados. Sabemos que Jerusalén tenía la reputación de matar a sus profetas de esta manera. Lucas 11, 49. ¿Puede recordar de algún profeta que haya muerto así? Jeremías. Estaba hablando de profeta. Jeremías fue apedreado. Otro caso que fue apedreado, y dicen que en el mismo patio del templo, fue el sacerdote Zacarías. Eso lo narra Segunda de Crónicas 24-21, pero Jesús habló de Zacarías en Lucas 11:51. Vamos a leer ese versículo para que ustedes vean. Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Este fue un sacerdote que murió apedreado allí en los patios del templo. Aserrado es la otra frase que viene ahí. Dice, no solamente fueron apedreados, pero aserrados. Esa es otra palabra para nosotros, es aserruchado. Serruchado, pagado por cegueta. ¿Usted sabe quién murió así? Isaías fue aserrado.
La Biblia no lo dice, pero lo dice un libro que se llama Ascensión de Isaías, otro libro apócrifo. Pero dice que él murió así, de esa manera, aserrado. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Fíjense para que ustedes vean. Algunos de ellos, por la fe, evitaron el filo de espada, y otros, la misma fe, murieron por el filo de la espada. Unos lo evitaron, otros murieron. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos dos casos, y esto nada más que estamos poniendo casos de tantos y tantos que hay en las Escrituras. Elías escapó de la espada de Jezabel, pero otros profetas no. O sea, Elías la evitó, pero el profeta Urías fue muerto a espada, según Jeremías 26-23. Así que unos la evitaron, otros murieron. En el Nuevo Testamento podemos mencionar a Jacobo, el hermano de Jesús, que murió, hermano de Juan. No fue hermano de Jesús. Hay dos Jacobos. Está Santiago, el que escribió el libro, y Jacobo, hermano de Juan. El que murió fue Jacobo, hermano de Juan, que según Hechos capítulo 12, versículo 2, fue decapitado a espada. Sin embargo, a Pedro lo cogieron preso para hacerle lo mismo, y en fe Pedro pudo escapar. Eso lo dice también en el mismo capítulo 12 de Hechos. Así que tenemos ambos casos, que por la fe unos escaparon, otros cayeron a espada. Vamos a leer los versículos 37 al 38. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A través de estos últimos versículos se nos exhorta a ser imitadores de todos ellos. Está mencionando, los primeros que menciona aquí fueron los que iban vestidos de pieles de cabra. Ahora, créame, nosotros no estamos tratando de formar una nueva secta. Los pieles de cabra, que nos vistamos todos con pieles de cabra. Aquí se está refiriendo a Elías y Eliseo. Esa era la manera en que ellos vestían, de pieles de cabra. En Segunda de Reyes 1:8. No se refiere a vestirse uno literal, sino a imitar la fe por la cual rigieron sus vidas. Dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿A qué se está refiriendo el autor aquí cuando dice ellos no recibieron lo prometido? Que dieron un buen testimonio. Se está refiriendo a todo lo que estaba incluido en la promesa de la venida del Mesías. Es exclusivamente eso. Lo que estaba prometido en la venida del Mesías. Ellos dieron sus vidas, dieron testimonio, sin embargo no alcanzaron, no recibieron lo prometido. Hay que entender eso, porque si usted lee ese versículo nada más ahí, y dice, ay, pero ¿dónde está la fe? Si no recibieron lo que prometieron. Lo que está refiriéndose ahí es a todos los que vivieron en fe, dieron un buen testimonio antes de que Cristo viniera. A eso es lo que se está refiriendo ahí el versículo. Dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Cuál es la cosa mejor? Todos los beneficios que tenemos después de la llegada del Mesías. O sea que son muchos los beneficios, mis hermanos, que tenemos en Cristo Jesús. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es por eso que ellos esperan durmiendo hasta el día en qué, hasta el día de la resurrección de los muertos.
hasta que el número de los escogidos sea completo. Cuando el número de los escogidos esté completo y Cristo venga por su iglesia, ellos van a resucitar y nos uniremos todos. Por eso es para que no sean perfeccionados antes de nosotros. A eso es lo que se está refiriendo ahí el versículo. ¿Entendieron? Entonces, hermanos, en conclusión, la fe en Dios no lleva en sí, fíjense para que ustedes vean, y es lo que yo he sacado de todos estos ejemplos que hemos mencionado, y eso que yo estoy seguro de que Pablo fue el que escribió Hebreo, y él no habla de sí como habla en Corintios, o sea, no se está poniendo prácticamente él como ejemplo, pero nosotros sabemos que a Pablo le cayó todo. Yo creo que todo lo que se está mencionando aquí le cayó a Pablo. Él apedreado, el azote, cárcel, el naufragio, todo, ¿ok? Le picó una serpiente. Fue increíble lo que pasó Pablo, ¿ok? Lo que nos está diciendo aquí, que la fe, ¿ok?, en sí no tiene ninguna garantía de comodidad en este mundo. No quiere decir que porque usted tiene fe a usted nada malo le va a pasar. ¿Ok? Porque entonces, y estos casos, entonces, ¿cómo? No tiene lógica que estén prácticamente en el pasillo de la fe de la Biblia y que todo lo que se está hablando aquí, oye, que te acerruchen, te partan en dos con un serrucho, óigame. Eso le digo, es completamente contrario, hermano, al evangelio que se está predicando hoy, el evangelio del progreso, en muchos púlpitos, que lo que están haciendo es, yo digo, es acomodando las personas a este mundo como si se fueran a vivir aquí eternamente. Se les está quitando, robando una de las cosas maravillosas que nosotros tenemos, que es parte de la fe, es el concepto de peregrino y extranjero. Esa es una de las cosas maravillosas que nosotros tenemos como creyentes. El saber que esta no es mi tierra. Sin embargo, eso se le está robando a las personas y no se les está equipando, ¿ok?, como cristianos a pasar por las pruebas. Claramente usted y yo sabemos que la palabra es clara y dice que nuestra fe va a ser probada como el oro pasa por el fuego. Va a ser probada. Y créame, cuando va a ser probada es porque son cosas que a mí no me van a gustar. Me van a sacar de la comodidad. Porque entonces no es prueba. ¿Ok? Son cosas, van a ser aparentemente negativas, en contra de lo que yo estoy esperando, pero yo tengo que entender que el Señor no, al cristiano, yo digo esto, el cristiano nunca tiene problemas. El cristiano lo que tiene es pruebas. Porque con un Dios tan grande como nosotros tenemos, no tenemos problemas. Pero hay que pasar por las pruebas. Y nosotros sabemos que la prueba que el Señor permite que nosotros pasemos, número uno, no son mayores de lo que nosotros podamos soportar. Estas personas, el Señor les dio el poder y ellos tuvieron la fuerza y la capacidad que viene solamente de Dios para mantenerse de esa manera. ¿Ok? Y el Señor nunca nos va a probar más de lo que podamos soportar. Así que esta es una de las lecciones que nuestro autor desea que aprendamos. Que lo que sí lleva consigo esta vida es el galardón que recibiremos de Dios, cuál es la vida eterna, que es lo más seguro que tenemos los cristianos. La vindicación de la fe viene con Cristo. Dice, desde el justo Abel hasta el último creyente que venga a los pies de Cristo, ha ganado un lugar en el registro de la fe. Tenemos un capítulo dedicado a hombres y mujeres de fe. Pero hermanos, yo dije en el estudio pasado, todos ellos ya pasaron. Nosotros somos ahora los que estamos vivos. Somos la iglesia de Cristo. Y somos las que estamos en este momento, sea pasando por prueba o por lo que sea. ¿Okay? Ahora somos nosotros las cartas abiertas al mundo. Este es nuestro tiempo y nuestra hora de escribir.
de hacer historia, de hacer una marcada diferencia en el mundo en que nosotros vivimos, que seamos recordados. Si Dios no quiere, un día pasamos de este mundo, ¿por qué la gente nos ha de recordar? ¿Por qué nos han de recordar? Si verdaderamente hemos dejado una marcada diferencia, sea en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en donde sea, seguro que vamos a hacer una gran diferencia. Ellos alcanzaron promesas sin ser testigos de su cumplimiento. Pero ahora la promesa ya ha sido cumplida y tenemos lo mejor, el acceso a Dios a través de Cristo. Debemos seguir tomando pasos en fe cada día de nuestra peregrinación. Fortalecer la fe para poder enfrentar con firmeza toda situación, toda circunstancia que se presente, aunque sea adversa. No importa cuán doloroso sea, tengo que enfrentarla con fe. ¿Ok? Y después de tratar todo esto de este capítulo, yo sé que ustedes se van a reír mucho por lo que les voy a decir. Les voy a dejar con esta frase para que se rían. Después que hemos tratado todos estos casos de hombres y mujeres y todo lo que hemos dicho, ¿okay? Es para que dejemos ya el ñe. Señor les bendiga, hermano.